Moyano, ¿cuánto creció el gremio de camioneros con usted? Creció mucho. Sí, creció Pero mucho. en números, ¿de cuántos afiliados estamos hablando? Yo cuando entré, hoy damos algunas fechas, cuando yo entré teníamos 70.000 afiliados. Y eso superamos ampliamente los 200.000. 70.000 llegó a 200.000. Sí. Lo que pasa que acá hay que tener en cuenta una cosa. La actividad del transporte es variable. La actividad del transporte no es lo que tradicionalmente se hacía. De puerta a puerta, de camión, salía con, suponiendo, 20.000 bolsas de azúcar, lo llevaba al supermercado, te cargaba esas 20.000 y se volvía, ¿no es cierto? Hoy, los centros logísticos, que es una parte reconocido internacionalmente como una parte del transporte, hoy lo que hacía ese camión que iba directamente a determinado lugar, hoy lo lleva al centro logístico. Y de ahí se distribuye con camiones más chicos. Quiere decir que eso es transporte. Esa es la discusión que tenemos con algunas organizaciones gremiales. Eso es transporte. Entonces, esto es lo que hace, ¿no es cierto?, que ha crecido muchísimo nuestra actividad. Déjame, Guillermo, enganchar una cortita y ya seguimos con las preguntas de la gente. Hay una paradoja que se ha señalado sobre esto que usted dice, el crecimiento del gremio de camioneros y todo este crecimiento exponencial, que es que su postura contra Menem, su actitud anti-Menem en la década del 90, tiene la paradoja de que Menem arruinó los ferrocarriles. Y gracias a eso se desarrolló el camión como medio principal de transporte. Es lo que llama, como dice Pino Solana, dice que Menem fue ferrocida, hizo un ferrocidio, ¿no? Pero la paradoja es que creció el transporte por camión por la destrucción del ferrocarril que hizo Menem. Pero ampliar la pregunta de Pablo, porque es una pregunta, te anticipaste bien. Dice, ¿qué opinión le merece la desaparición de los trenes en general en la Argentina? Ya que a causa de esto muchos pueblos se han convertido en fantasmas prácticamente. ¿Estaría de acuerdo con la vuelta de los mismos? ¿Lo vería como positivo o cree que esto afectaría a los trabajadores camioneros? Yo, desde mis comienzos, nunca fui privatista. Nunca fui privatista. Por lo tanto, rechazamos toda la política de privatización que se llevó adelante en la década del 90. Y esto de que la paralización o el aniquilamiento del ferrocarril haya favorecido al transporte es relativo. Porque el transporte nunca puede competir con el ferrocarril en los grandes volúmenes. Nunca puede competir con el ferrocarril. Porque un vagón son 7, 8, 10 camiones que llevan. O sea, se imaginan, 100 vagones serían 700 camiones, o sea, jamás puede competir. Lo que tiene el camión, lo que tiene el transporte por camión, es que es más ágil que el ferrocarril. Es más ágil. Entonces, esto ha hecho, ¿no es cierto?, en una economía que fundamentalmente se da en el crecimiento y en la dinámica de la economía, evidentemente utilizan los transportes más rápido. Y esto lo hace el camión. Por ejemplo, cuando se trae grandes volúmenes en ferrocarril, ¿quién acerca esa mercadería o lo que sea el ferrocarril? El camión. ¿Quién la saca del ferrocarril y la lleva a su destino? El camión. O sea que siempre el camión tiene un protagonismo en el transporte. Por más que el ferrocarril tenga el crecimiento, que ojalá lo tenga, yo lo apoyo, ojalá lo tenga, ¿no es cierto? Tenga un crecimiento como el que tuvimos hace muchos años. Así lo tenga, siempre el camión va a ser una parte muy importante para el transporte en general. Pero reitero, los grandes volúmenes de transporte no se puede competir con el ferrocarril. No se puede de ninguna manera, ni en tiempo ni en precio. Varias preguntas recargado viene. Vamos a ir agregando de a poco. Pero son 4 preguntas para hablar un bloque. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner de la posibilidad de no presentarse a las elecciones? Segundo, si Cristina no se presenta a la reelección, ¿qué candidato cree usted que podría ser una buena alternativa para el 2011? Tercera, ¿qué cambios importantes se han notado en el país después de la muerte de Néstor Kirchner? Y la última, después se la voy a ir parcializando, pero es todo un bloque, un combo, como se le dice. El sindicalismo en Argentina pregunta, ¿hubiera podido gobernar el kirchnerismo desde el 2003 con el sindicalismo en contra?
Empezamos por las declaraciones de Cristina respecto a la posibilidad de no presentarse en las elecciones y a quién ve usted viable en ese caso. Yo no le escuché esas declaraciones. ¿Ella fue una mención que hizo ella? ¿O un análisis que hace alguien? Yo creo que es una interpretación. Una interpretación. Yo no veo esa posibilidad. Y si esto existe, no tengo ningún candidato que pueda suplantarla. Bien. La otra pregunta es, ¿hubiera podido gobernar el kirchnerismo estos años sin el apoyo de la CGT? El tema del sindicalismo tiene que ser entendido que no es un tema de que el sindicalismo se pone en contra porque no está de acuerdo con por el gobierno que ha votado el pueblo. No es una cuestión de color político, no, de ninguna manera. El tema son las políticas que se llevan adelante, porque si así fuera, muchacho, nosotros somos peronistas y Menem asumió con el voto el peronismo. Y nosotros estuvimos siempre en contra de las políticas de las políticas de Menem, de las políticas que llevó adelante. Bueno, así no fue. Lo que pasó en el 2001-2002 son productos de la política iniciada con la entrega del patrimonio nacional, el endeudamiento abismal, la desocupación, el cierre de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estemos en contra de un gobierno. De ninguna manera. Nosotros somos los más respetuosos de la voluntad soberana del pueblo. Ahora, si aplican una política que va en contra de los derechos de los trabajadores, y nos vamos a poner, no el sindicalismo que yo represento, no porque yo esté en cualquier sindicalismo, porque esto pasó históricamente en el país. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. No por el color político, ponerse en contra por el color político. La otra vez hice una declaración, no, si asume fulano, yo. No es así. Si asume quien asuma el 10 de diciembre, vamos a respetar la voluntad del pueblo. No podemos hacer otra cosa, porque pertenecemos a la democracia. Ahora, si ese gobierno, sea de quien sea, aplica políticas en contra de los trabajadores, si empiezan a aplicar nuevamente la flexibilidad laboral, si empiezan a aplicar nuevamente todas esas modificaciones, yo me acuerdo de algunos temas que se daban en aquel entonces, que hasta nos querían introducir palabras de la cultura del neoliberalismo. Yo me acuerdo que en un momento, cuando se empezaron a hablar de la flexibilidad laboral, hablaban, porque hay que aplicar la polivolencia funcional, decía. Y yo le decía, ¿qué está hablando este? La polivolencia funcional. Y claro, y algunos muchachos, decían, no, tenemos que adoptar la polivolencia funcional. ¿Qué es la polivolencia funcional? Hacerle hacer al trabajador lo que se le antoje al empresario. Que un trabajador que recorre 1.500 kilómetros se baja y dice, bueno, ahora tenés que ir a lavar el baño. O tenés que ir ahora, qué sé yo, a hacer una zanja para... Entonces, esto es cuando se aplican políticas en contra de los derechos de los trabajadores, nosotros vamos a estar en contra, sea quien sea el que esté en el gobierno. Moyano, porque es la naturaleza del movimiento obrero.